Hola jóvenes, hoy les voy a enseñar a calcular el voltaje en cada una de las resistencias en un circuito en serie. También vamos a determinar la resistencia total y la corriente total. Eso es de manera aparte. Comenzamos. La resistencia total. Ya sabemos cuál es la fórmula para sacar la resistencia total de un circuito en serie, que viene siendo igual a R1 más R2 más R3. La resistencia total es igual a 540, que es R1, más 450, que es R2, y 800, que es R3. Hacemos el cálculo. Son aquí 990 más 800, son 1790 ohms. Aquí tenemos ya la resistencia total. Entonces tenemos aquí 1790 ohms. Ya está la primera. Ahora sacaremos el voltaje en la resistencia 1. Para esto tenemos que primero sacar la corriente total. ¿Por qué necesitamos la corriente total? Bueno, pues vamos a utilizar la ley de Ohm. Si se recuerdan, la ley de Ohm nos dice vamos voltaje, resistencia y corriente, ¿sí? Entonces aquí en todo este circuito hay una corriente, una sola corriente, que pues está en toda esta celda. También tenemos un voltaje que llega a esta resistencia. Entonces para eso vamos a calcular utilizando la ley de Ohm. El voltaje en la resistencia 1 es igual a la corriente total por la resistencia 1 por R1. No tenemos la corriente total, vamos a determinarla. Para eso vamos a utilizarlo aquí. La corriente total es igual a voltaje sobre resistencia. Claro que vamos a utilizar los totales aquí. La corriente total entonces tenemos que es el voltaje total, que es 24 volts, sobre la resistencia total, que es 1790 ohms. Entonces la corriente total nos da como resultado 24 volts entre 1790. El resultado es 0.013. Hasta ahí la vamos a llegar. Esto va a ser el resultado de la corriente total. Entonces la corriente total es 0.013 amperes. O pueden utilizar amperes o la A, como gusten ustedes. Ok, ahí está. Y ahora sí, ya podemos sacar la corriente que hay en este circuito. Bueno, el voltaje, perdón. El voltaje que hay en la resistencia 1. Entonces la corriente total es de 0.013 por la resistencia 1, que es 540. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es igual a 0.013 por 540. Entonces el voltaje que hay aquí es de 7.02 volts. Voltaje en la resistencia 1 es de 7.02 volts. Muy bien. Ahora saquemos lo que es el voltaje en la resistencia 2. Igual, como ya tenemos la corriente total y también tenemos la resistencia 2, pues va a ser más fácil. Entonces la corriente total es de 0.013 por la resistencia 2 es 450. Entonces tenemos como resultado, hacemos la división, 0.013 por 450. El resultado de 5.85 volts. Entonces ese es nuestro voltaje en esta resistencia, 5.85 volts.
Ahora vámonos a sacar el voltaje en la resistencia 3. Corriente total por resistencia 3. Voltaje en la resistencia 3 es igual, a ver, aquí sustituimos 0.013 por 800. Nos da el resultado de 10.4 volts. Ok, este es el resultado, ¿no? Ahora, para comprobar que sea cierto lo que estamos haciendo, vamos a sacar el voltaje sumando cada uno de los voltajes en las resistencias. De esa manera nos tiene que dar algo similar a 24. No nos va a dar 24 porque utilizamos fracciones y no estamos utilizando todas las fracciones, todos los puntos decimales que tenía el resultado del amperaje. Entonces el voltaje total es igual a voltaje en la resistencia 1 más voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la resistencia 3. Entonces sustituimos los datos. Tenemos que el voltaje en la resistencia 1 es 7.02 más el voltaje en la resistencia 2 5.85 más el voltaje en la resistencia 3, perdón, no estoy sustituyendo, 10.4. Hacemos la suma, 7.02 más 5.85 más 10.4 es igual a 23.27 volts. Este resultado es el voltaje que debe haber en todo el circuito, o sea que es el voltaje de la alimentación. Un dato curioso, y es una de las leyes de Kirchhoff, una de las leyes de Kirchhoff de voltaje, es que el voltaje en los circuitos en serie se distribuye, se divide en cada una de las resistencias que vamos a tener, y la corriente no, la corriente se mantiene como si fuera una sola. Por eso es que aquí nos sacamos corrientes en diferentes celdas, porque pues como están viendo es una sola celda. Entonces aquí no nos da el resultado completo como es aquí, porque ya utilizamos fracciones al momento de sacar el amperaje. Si hubiéramos utilizado todo el amperaje, digamos, todos los puntos decimales que nos dio el resultado del amperaje, hubiera sido diferente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que esto sea útil. Y pues si te está ayudando el video, espero que te suscribas y le des like. Nos vemos.